Buenas tardes, los saluda aquí Víctor de Ancestrina y hoy vengo a hablarles un poco sobre el funcionamiento del rapé a través de las fosas nasales, que nos lo aplicamos por la nariz y la importancia pues que tiene esto en nosotros. Debido a que el rapé se aplica pues por las fosas nasales, él nos ayuda a regular las actividades de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Las fosas nasales tienen un comportamiento, un funcionamiento cíclico. Así que normalmente predomina más la respiración por una que por la otra. Entonces, a veces tenemos una, a veces está la otra. Cuando estamos totalmente equilibrados energéticamente, la respiración naturalmente va cambiando a lo largo del día. Esto es como esporádico, como en una hora estamos en una, en otra por otra, algo así. Esta alternancia crea una armonía en todos nuestros sistemas. Entonces vamos a ver, si la respiración es más intensa por la izquierda, es la parte femenina, la luna, la fuerza mental la que está predominando. En cambio, si es la derecha, el sol, es la fuerza vital la que está activa en ese momento. Tenemos que saber los canales que desbloquea el rapé, los canales energéticos por donde fluye la energía vital, están conectados con las fosas nasales y con nuestros hemisferios cerebrales. Esto lo sentimos cuando nos aplicamos rapé. Entonces vamos a hablar un poquito de las fosas. La fosa izquierda, ella como que está conectada al sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de regular los procesos internos de nuestro organismo. Entre muchas funciones que tiene este sistema, lo que hace es relajar los músculos y disminuye la temperatura exterior del cuerpo. Está ligada esta fosa al hemisferio derecho, estamos en cruz, que es el responsable de la orientación en el espacio, nuestra percepción, la intuición, que es algo maravilloso que nos despierta el uso del rapé, la creatividad, la sensibilidad y todas estas cosas. Por el otro lado, a la derecha, está ligada al sistema nervioso simpático, que es el que prepara nuestro organismo para la interacción con el exterior. Él nos da energía, él activa nuestro corazón, el ritmo cardíaco, aumenta la tensión muscular y bueno, muchas otras cosas. La fosa derecha está ligada al hemisferio izquierdo, que es como el pilo, es el que se encarga del análisis lógico y matemático, es nuestro cerebro racional. El lado derecho, el masculino, el sol, el emisor, el yang, es el que da poder a nuestra mente racional, que nos permite aprender y obtener la fuerza necesaria para transitar pues por este devenir que es la vida. Los problemas típicos cuando estamos como atrofiados por este lado, del lado derecho, son como el egoísmo, que estamos como violentos, arrogantes, pedantes, así como prepotentes, por este lado. En cambio, por el lado izquierdo, el femenino, la luna, el receptor, el yin, él nos da poder a las emociones, él empodera las emociones, nos da la cualidad de gozo, este amor profundo, la compasión, la ternura, la creatividad. Y los problemas típicos cuando tenemos atrofiado el lado izquierdo son como la depresión, la baja autoestima, la culpabilidad, la ansiedad. Esto es como para dar un esbozo y como para que entendamos que es bien importante soplarnos por los dos, porque el rapé, una de las cosas que hace, aparte de desbloquear nuestra glándula pineal, ¿sí? Despertando nuestra intuición, desarrollándola, es regular nuestra energía. Y si nosotros prestáramos atención, sabríamos que hay veces que nuestra intuición nos dice soplémonos primero por el lado izquierdo, y van a haber otras veces que nos dirá soplémonos por el lado derecho. Esto es cuando no interviene la mente, porque cuando permitimos que la mente se apodere de nuestro ritual de hacer rapé, lo vamos a convertir en una serie de protocolos que vamos a seguir, y en ese momento es como una lista para hacer, listo, traje mi agua, pum, puse mi incienso, me serví el rapé, hice mi oración. Por más lo que sea, si hacemos siempre igual, pues va a ser un proceso estático. La idea es que siempre intervenga nuestra intuición. Te invito a que permitas escucharte, permítete escucharte. Es bien bonito esto. ¿Qué momento del día lo vas a hacer? Es bien importante que tengas el tiempo,
Pero más allá de, uy, tengo 20 minutos desocupado, voy a hacer rapé, que si es el caso, pues está bien. Pero ojalá sea como que la intuición te diga, saca los 20 minutos, este es el momento, saca los 20 minutos, de ahí la cantidad que te vas a poner, entonces te pones la cantidad que tu intuición te diga, no la mente, ay no, ayer hiciste esto, haz hoy otro poquito a ver qué sientes, no. Muchas veces menos cantidad es una experiencia más poderosa. Entonces créele a tu intuición. Igual la manera de soplarte, por qué lado te vas a soplar primero, te pones el lado izquierdo y de pronto sientes que es primero el derecho, créele a la intuición, ella está regulando tu energía, sóplate por el lado que diga y el tipo de soplo que hagas, te puede decir hoy sóplate pasito y largo o sóplate bien duro, escúchate y vas a ver que el rapé, entre más te escuches, más poderoso y más beneficioso va a ser para ti.